Pintura roja sobre la fachada del Palau de la Generalitat en pleno día. Así han protestado contra las restricciones por la pandemia en Barcelona. Los Mossos han denunciado a 4 personas. Hoy hace 2 semanas que el Gobierno decretó el nuevo estado de alarma tras superar los 460 contagios por cada 100.000 habitantes. Como ven, y a pesar de las restricciones, las nuevas infecciones han seguido creciendo, aunque el ritmo se ha ralentizado en los últimos días. No ha ocurrido eso con la mortalidad. A lo largo de esta semana han fallecido de media 155 personas al día con coronavirus. Son los registros más altos de la segunda ola. Ninguno de los indicadores de esta semana ha mejorado si los comparamos con los datos semanales que llevaron al Gobierno a decretar el estado de alarma hace 15 días. Los fallecidos siguen subiendo. Esta semana se han registrado 1.088 muertes, mientras que la semana previa al decreto fueron 655. Lo mismo pasa con la presión hospitalaria. Actualmente hay 2.863 pacientes críticos en los hospitales españoles. Las UCI han pasado de estar a un 22,5% de su capacidad a llegar casi al 30%. En cuanto a los contagios, sigue subiendo la incidencia acumulada, aunque en los últimos días lo hace a un ritmo más lento. La curva sube, pero más despacio. Cuando se decretó el estado de alarma, según el Ministerio de Sanidad, había 8 autonomías en riesgo extremo. A día de hoy son 12 las que superan los parámetros para considerar que están en nivel de máximo peligro. Todos estos datos podrían implicar medidas más duras. De momento, el Gobierno ha puesto el foco en las 2 próximas semanas, que serán clave para valorar si endurecer las restricciones. Andalucía endurece las medidas, como les contábamos al principio, para frenar los contagios. Cierra toda la actividad no esencial desde las 6 de la tarde. Y todo el día en Granada. Desde el martes va a cerrar también perimetralmente todos los municipios y el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche. Andalucía se enfrenta desde este martes a nuevas restricciones para tratar de frenar los contagios. Entre esas nuevas medidas, el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 6 de la tarde en toda Andalucía, excepto en Granada. Allí la situación es extremadamente delicada, ha dicho el presidente andaluz Juan Manuel Moreno. Por eso se va a cerrar completamente toda actividad que no sea esencial. Además, se cierran todos los municipios de Andalucía perimetralmente, de manera que solo se podrá entrar o salir de ellos con causa justificada. Se adelanta también el toque de queda nocturno a las 10 de la noche y hasta las 7 de la mañana. Los colegios e institutos van a permanecer abiertos, pero en las universidades todas las clases van a ser online. Estas medidas van a estar en vigor en principio hasta el próximo 23 de noviembre. Son medidas difíciles y duras, ha dicho Juan Manuel Moreno, pero necesarias para frenar la pandemia en Andalucía. 515 muertos en los primeros 8 días de diciembre y la presión hospitalaria llevan al Gobierno de Andalucía a incrementar las restricciones, las más duras en Granada. En toda Andalucía se amplía el cierre perimetral de la comunidad y desde el martes tampoco se podrán realizar desplazamientos entre municipios sin causa justificada. Toda la actividad no esencial cerrará a las 6 de la tarde y el toque de queda se adelanta de 10 de la noche a 7 de la mañana. Los colegios permanecerán abiertos, pero se cierran las universidades y solo habrá clases telemáticas. Tomamos para salvar vidas, evitar el colapso sanitario y permitir la recuperación lo antes posible. Y las adoptamos porque no existe ahora mismo otra alternativa. Cierre total de Granada. Excepto los servicios esenciales, todo permanecerá con las puertas bajadas. Hay serio peligro de colapso sanitario. A todos y cada uno de los granadinos, que solo salgan de casa para aquello que sea estrictamente necesario. Moreno ha recordado que el confinamiento domiciliario es competencia del Gobierno central. El Estado debería de prever ya la posibilidad total o parcial de un confinamiento. Planificarlo, no preverlo, sin duda alguna nos llevará a que tomemos decisiones tarde y mal. Las medidas entrarán en vigor el martes y estarán vigentes hasta el 23 de noviembre. De vuelta a España, en Canarias, casi 1.100 inmigrantes han llegado este sábado a bordo de 20 embarcaciones. Es la cifra más alta en un solo día desde la crisis de los cayucos de 2006-2007. Lamentablemente, uno de ellos ha fallecido. Se trata de un ocupante de un cayuco localizado a 60 kilómetros del Hierro. La mayoría de ellos, más de 600, han llegado en 16 barcas a Gran Canaria. Media docena de buques de salvamento marítimo han participado en los diferentes rescates.
La mayoría de los principales líderes del mundo han reaccionado ya a la victoria de Joe Biden. Muchos han felicitado al nuevo presidente electo de los Estados Unidos, pero también hay silencios. Nos vamos en directo a México. Íñigo Herraiz. Sí, aquí en América Latina lo han felicitado gobiernos considerados de izquierdas como el venezolano, el argentino o el cubano, que lo acaba de hacer, y también gobiernos de derechas como el chileno o el colombiano. No lo han hecho, en cambio, países como Brasil o México. Jair Bolsonaro no ha dicho nada, guarda silencio, pero el presidente mexicano López Obrador sí ha manifestado públicamente que no va a felicitar de momento a Joe Biden. Dice que va a esperar a que se resuelvan todos los asuntos legales. Lo hace por prudencia, asegura, pero también basado en su experiencia personal. Insiste en que a él le robaron las elecciones de 2006 y que entonces gobiernos como el español felicitaron a su rival antes de que terminara el recuento. López Obrador también aprovechó para agradecer a Trump el trato respetuoso que dice ha tenido hacia México y para insistir en que no tiene malas relaciones con Joe Biden. Esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección. Es el que más claro lo ha dicho, pero hay silencios significativos. El de Bolsonaro. El presidente brasileño tenía en Trump a uno de sus mayores aliados. Diplomático ha estado Nicolás Maduro, que ha tendido la mano de Venezuela a Biden. Gran parte de Sudamérica celebra el cambio. Para América Latina sería muy bueno que Estados Unidos inicie otra época. Estos últimos 4 años fueron muy difíciles en América Latina. Tampoco se ha pronunciado aún la Rusia de Putin, ni siquiera China, a pesar de su guerra comercial y tecnológica de los últimos 4 años. Pero la inmensa mayoría ha dado el paso, incluido Netanyahu. El primer ministro israelí espera fortalecer aún más su alianza especial. De hecho, fue tan especial con Trump que también a él le ha agradecido que llevara su relación a alturas sin precedentes, ha escrito. El gran perjudicado fue Palestina, por eso hoy su presidente felicitaba a Biden esperando estrechar lazos. En Europa la reacción arropando a Biden fue inmediata. Borrell, como responsable de política exterior de la Unión Europea, lo resume así: gran día para Estados Unidos y para Europa. Y esta mañana el primer ministro británico reconocía a Estados Unidos como su principal aliado. Toda Latinoamérica ha felicitado a Joe Biden, menos 2 mandatarios, el de Brasil, Jair Bolsonaro, y el de México, Andrés Manuel López Obrador. Los presidentes de Brasil y de México, las dos principales economías de América Latina, son los únicos que no se han sumado al coro de felicitaciones a Joe Biden, que incluye a gobiernos considerados de izquierdas como el venezolano, el argentino o el cubano, y también de derechas como el chileno o el colombiano. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, uno de los principales aliados y admiradores de Trump en la región, guarda silencio, mientras que el mexicano López Obrador, que también se ha llevado bien con el republicano, es uno de los pocos líderes mundiales, y no el único, que ha salido públicamente a decir que de momento no va a felicitar a Joe Biden. Dice que va a esperar a que se resuelvan todos los asuntos legales, lo hace por prudencia y porque no quiere reproducir lo que otros hicieron con él en el pasado. Dice que a él le robaron las elecciones presidenciales mexicanas de 2006 y que entonces gobiernos como el español felicitaron a su rival antes de que se conocieran los resultados definitivos. El día de las elecciones, mientras los estadounidenses votaban, Trump reconocía esto a los trabajadores de su campaña. Perder nunca es fácil, para mí no lo es. Al final, la noticia de su derrota saltaba mientras él jugaba al golf en su club de Virginia. Y su agenda seguía tal y como estaba planeado. Su abogado personal denunciando fraude. Las elecciones no las deciden las cadenas de televisión, respondía, las deciden los jueces. Trump fotografiándose con una novia. Su única respuesta en un comunicado para dejar claro que no reconoce la victoria de su rival. Y al regresar a casa, su comitiva atravesaba un país dividido. Seguidores a un lado, detractores a otro. Ya en la capital, una ciudad abrumadoramente demócrata, se encontraba a las puertas con una multitud ansiosa por decirle adiós. Y como cada día, mensajes en su cuenta de Twitter para decir que él ha ganado las elecciones, que lo demás son cosas malas que han pasado con millones de papeletas. Trump lleva días repitiendo este mensaje. Corrupción, fraude. Y esta noche los que han votado por Biden dicen que ya están agotados. Que después de 4 años sintiéndose en una montaña rusa,
Necesitan un cambio. Aquí nos encontramos también con Michael, un independiente, cartel en mano dándole las gracias a Trump por bajar impuestos, por nombrar jueces conservadores. Pero ahora tiene que reconocer su derrota, nos dice. Lo del fraude no se lo cree. Él es una excepción, una de las pocas personas que ni adora ni desprecia a Trump, en un país polarizado en torno a su presidente número 45.